Tema 13 de Derecho Penitenciario. Bien, en este tema vamos a trabajar diferentes conceptos esenciales en el desarrollo de la oposición, como van a ser el epígrafe número 1, la libertad y excarcelación en todas sus formas. Vamos a ver también los diferentes procedimientos de expulsión. Es importante aquí que tengamos claro la diferenciación entre las expulsiones administrativas y las expulsiones judiciales. Y un tercer caso que vamos a ver, que es una expulsión administrativa con autorización judicial. Otro de los epígrafes también básicos es la famosa libertad condicional, o como se denomina actualmente, que es la suspensión de la ejecución del resto de la pena. Es decir, ya veremos ahora un poquito más adelante que la propia naturaleza es una suspensión, ya la libertad condicional no tiene la misma naturaleza que tenía en la anterior regulación. Pues veremos sus requisitos para su concesión, para la revocación, etc. En el epígrafe número 4 veremos los mecanismos de control de esta situación, es decir, cómo vamos a controlar a un interno cuando accede a esta libertad condicional. Y por último veremos los beneficios penitenciarios que establece el reglamento penitenciario, así como todas sus clases. Vamos a analizar en primer lugar los artículos 22 y 23 del reglamento penitenciario. Tenemos que indicar o incidir en que este es el procedimiento de excarcelación de detenidos y presos. Es muy importante diferenciar entre detenidos y presos. El procedimiento para excarcelar o poner en libertad a un detenido o a un preso no es el mismo procedimiento ni que la misma gestión que poner en libertad a un penado, con lo cual tenemos que diferenciar. Si nos vamos al artículo 22, lo primero que... Vamos a analizar primero el articulado. Analizamos primero el articulado y luego pasamos a desarrollar de forma esquematizada este artículo. El 22.1 nos dice que la libertad de los detenidos y presos... Paramos aquí y analizamos. Solo estamos hablando de detenidos y presos, no de penados. Y además dice que solo, muy pocas veces vais a ver el solo, siempre, nunca, y aquí lo tenemos. Solo podrá ser acordada por mandamiento de la autoridad competente librado al director, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente que la veremos. Punto 2. Recibido en el centro el mandamiento de libertad, el director o quien reglamentariamente le sustituya. ¿Quién puede sustituir al director? El mando de incidencias. Dará orden escrita y firmada al jefe de servicios para que sea cumplimentada por los funcionarios a sus órdenes. Punto 3. Antes de que el director extienda la orden de libertad a que se refiere al apartado anterior, el funcionario encargado de la oficina de régimen, paramos también aquí y analizamos, sabemos que no hay oficina de régimen, que actualmente es una oficina de gestión penitenciaria, procederá a realizar una completa revisión del expediente personal del interno a fin de comprobar que procede su libertad por no estar sujeto a otras responsabilidades. Esto también es muy importante. Esta fase de revisión del expediente es fundamental, la matizaremos también en la presentación. El punto 4, 22.4, el funcionario encargado del servicio. ¿Quién puede ser el funcionario encargado del servicio? Pues el funcionario de identificación. O, en su defecto, el que designa el jefe de servicios procederá a realizar la identificación de quien haya de ser liberado, cotejando huellas dactilares, comprobando datos de filiación y la acompaña posteriormente hasta la salida del centro. Punto 5, pues en el expediente personal del detenido o preso, repito, detenido o preso, se extenderá la oportuna diligencia del mandamiento de libertad, expidiéndose y remitiéndose certificación de la misma a autoridad judicial de la que dependa del interno. En cuanto al artículo 23, este lo tendríamos que relacionar con el artículo 15 del reglamento, recordar los ingresos a través de órdenes de Ministerio Fiscal, Policía Judicial. Esto es muy importante, establecer esta relación con el artículo 23. Es lo que yo denomino que debemos de ir cosiendo. Es fundamental ir cosiendo. Pues bien, el 23.1 nos dice que cuando no se hubiese recibido orden o mandamiento de libertad o de prisión expedido por la autoridad competente, los detenidos serán excarcelados por el director o quien reglamentariamente lo sustituya al vencimiento del plazo máximo de detención o transcurridas 72 horas. Recordad lo del plazo máximo de detención, que puede venir con un vencimiento de plazo máximo de detención esa propia orden o bien el plazo de las 72 horas. Punto 2, 23.2, los supuestos a los que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 15 que acabamos de mencionar. El director del establecimiento o quien haga sus veces comunicará el ingreso por el medio más rápido disponible, que deje constancia de la recepción de la comunicación a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentra el detenido, dentro de las
24 horas siguientes a su ingreso. Muy importante el plazo de las 24 horas, ¿eh? Ese es básico para determinar la legalización del detenido. El punto 3, 23.3, remitida la comunicación a la que se refiere el apartado anterior, si en el plazo máximo de 72 horas desde su ingreso o desde su detención, cuidado que tenemos que diferenciar, ¿eh? Pueden ser 72 horas desde el ingreso o desde su detención. Lo que está claro que más de 72 horas detenido no puede estar. Pues tenemos que se procederá a excarcelar al interno, comunicándolo por el mismo medio a la autoridad que ordenó el ingreso y a la autoridad judicial a cuya disposición hubiese sido puesto. Bien, eso es un análisis previo del articulado. Si nos vamos a las presentaciones, nos vamos directamente a la pantalla, pues vemos que el procedimiento de excarcelación, pues siempre es necesario recibir el mandamiento de libertad que va dirigido al director. El encargado de la oficina de régimen, que es actualmente oficina de gestión penitenciaria, pues revisa el expediente, que no haya más responsabilidades. Una vez que este funcionario ha revisado el expediente, comprueba que no tiene ninguna otra causa pendiente de preventiva, por ejemplo, pues entonces en ese caso se lo comunica al director y el director emite la orden de libertad. Esta orden de libertad lo he reseñado también en la parte inferior de la presentación, que emite la orden escrita y firmada, el director, dirigida al jefe de servicios y que debe ser cumplimentada por los funcionarios a sus órdenes. Es importante esta orden de libertad que emite el director. Bueno, luego seguimos con el desarrollo, que el jefe de servicios pues la ejecuta a través de los funcionarios a sus órdenes. En cuanto a la identificación del interno, pues previamente, antes de ponerlo en libertad, obviamente habrá que identificarlo. Aquí os he puesto un poquito más arriba con qué tenemos que relacionar este apartado. Tenemos que relacionarlo con el artículo 340 del reglamento del 81. Cuidado, que no es del 96, es del 81. En este caso, el encargado de servicio, a quien designa el jefe de servicios en defecto del anterior, es decir, si no hay un funcionario de identificación, ¿quién deberá hacerse cargo de este procedimiento? Pues quien designe el jefe de servicios. Es importante este punto también que lo tengamos claro, pues debe de realizar un cotejo de las huellas, de la afiliación y le debe de acompañar pues hasta la salida. Posteriormente hay que hacer la diligencia del mandamiento de libertad en su expediente y se expide certificación de la libertad a la autoridad judicial de la que dependa el interno. Ya lo hemos dicho también anteriormente, si depende del juzgado de instrucción 4 o el 5, del que sea, pues se le emite ese certificado, se le remite indicándole de que se ha puesto en libertad a tal persona. En cuanto a los detenidos, cuidado con los plazos, los plazos son muy importantes. Máximo 72 horas, si no se legaliza, pues se le excarcela. Recordar de nuevo el artículo 15, los apartados 2 y 3, y que se debe de comunicar el ingreso dentro de las primeras 24 horas para legalizar lo más rápido posible esta situación. También es importante, aquí lo he recalcado, que relacionemos este apartado con el artículo 15 del reglamento penitenciario. Pasamos ahora a la libertad de un penado. Es decir, ya no estamos hablando de un detenido o de un preventivo, aquí estamos hablando de que se va a excarcelar o que se va a poner en libertad a un penado, alguien que está cumpliendo una condena y ha extinguido su pena. Nos vamos al artículo 24.1, que para poder proceder a la liberación de los condenados a penas privativas de libertad será necesaria la aprobación de la libertad definitiva por el tribunal sentenciador o del expediente de libertad condicional por el juez de vigilancia. Con lo cual, pues aquí podemos decir que hay dos formas de poner en libertad a un penado, o bien a través de la libertad condicional o bien a través de la libertad definitiva. Y tenemos que diferenciar, por lo tanto, dos autoridades judiciales. También lo veremos en las presentaciones. El punto 2, 24.2, nos establece la antelación, con una antelación mínima de 2 meses al cumplimiento de la condena. El director formulará al tribunal sentenciador una propuesta de libertad definitiva para el día en que el penado deje previsiblemente extinguida su condena, con arreglo obviamente a la liquidación practicada en la sentencia. El 24.3, si 15 días antes de la fecha propuesta para la libertad definitiva no se hubiese recibido respuesta, pues el director reitera la propuesta al tribunal sentenciador, significándole o comunicándole que de no recibirse orden expresa en contrario, pues se va a proceder a la libertad de recluso en la fecha propuesta. El 24.4, las propuestas de libertad definitiva de los liberados condicionales se formularán por el director del centro al que estén adscritos, teniendo en cuenta lo dispuesto en los apartados anteriores. Aquí sí quiero que os paréis un poquito, que lo tengáis en cuenta. El 24.4, propuesta de libertad definitiva
de los liberados condicionales. Es por el director del centro al que están adscritos. Mucho cuidado, que puede ser que un interno salga en libertad condicional de Almería, se vaya al CID de Málaga y si la libertad definitiva la obtenga desde el CID de Málaga. Tened cuidado porque ahí es el director del CID de Málaga, eso lo veremos también más adelante en supuestos. Punto 5. El expediente personal del penado se extenderá a la oportuna diligencia de libertad definitiva, tanto si la liberación tiene lugar en el centro como si la última parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional, expidiéndose y remitiéndose certificación de libertad definitiva al tribunal sentenciador y al juez de vigilancia. Aquí mucho cuidado con la remisión de los certificados que se emiten a cada una de las autoridades judiciales. Paramos con este análisis aquí y ahora vamos a ver, vamos a irnos a la pantalla y vamos a analizar un poquito de forma esquematizada lo que hemos visto. Tenemos... aquí vamos a puntear, tenemos la libertad, artículo 24, la aprobación de la libertad definitiva, aquí la tenemos, diferenciar, tribunal sentenciador, antelación mínima de 2 meses, director formula la propuesta de libertad, por lo tanto tenemos 2 plazos temporales, 2 meses y 15 días, los 2 plazos temporales. Si no recibimos comunicación, nosotros lo vamos a poner en libertad, directamente el director le va a decir, oye mira, si no me comunicas nada respecto al contrario, en la fecha indicada la propuesta se pondrá en libertad. Recalco aquí de nuevo lo del director del centro adscrito, que ya lo he dicho anteriormente. Muy importante que será el director del centro en el cual esté adscrito ese liberado condicional quien realice esta propuesta. La aprobación del expediente de libertad condicional, que corre a cargo del juez de vigilancia, ya ahora lo vamos a ver también un poquito más adelante. En cuanto al expediente personal, se tiene que abrir la diligencia de libertad, el certificado de libertad también que se emite al tribunal sentenciador, al juez de vigilancia. Y bueno, ya nos metemos con una serie de artículos que podemos decir no que estén obsoletos, pero sí que tienen una gran falta de sintonía entre la regulación actual y entre el Código Penal y el reglamento penitenciario. Con la libertad condicional aún se va a ver todavía este desfase muchísimo mayor, se va a ver todavía de forma más amplia esta falta de sintonía entre una normativa y otra. Pero bueno, vamos a analizar por ahora los artículos que tenemos, que son por un lado medidas de gracia, el artículo 25, medidas de gracia, que no se libera el penado hasta recibir la orden o mandamiento por parte por escrito del tribunal sentenciador. Yo aquí en la medida de gracia siempre pongo el mismo ejemplo, tanto en las clases presenciales como en clases de formación online. Siempre pongo el mismo ejemplo. No sé si alguien ha estado en la Semana Santa de Málaga. No me acuerdo exactamente el Cristo, pero llega un Cristo, bendice ya a un interno y lo libera. Eso podríamos decir que es una medida de gracia previa, establecida, pero no significa que ese interno, por poder divino, el Cristo ha bajado la mano y que sale ese día a la calle, no. Es que justamente se han realizado todas las gestiones para que ese mismo día se produzca la liberación del interno a través de la orden o mandamiento, justo para que ese día se produzca la liberación del penado por medida de gracia. Otro artículo que tenemos a continuación es el artículo 26 del reglamento penitenciario, que en verdad os tengo que decir que está bastante obsoleto. Lo tenemos que relacionar con el artículo 89. Me voy a las presentaciones, directamente a la pantalla, porque este sí quiero que lo veáis a través de la pantalla. Quiero que lo relacionáis con el artículo 89 del Código Penal en cuanto a medidas de expulsión de un extranjero. Estamos hablando de medidas de expulsión posterior al cumplimiento de la condena. El director, ¿qué nos dice el articulado? Bien, el articulado nos dice, si nos vamos al artículo 26, que dice que una antelación de 3 meses o en el momento de formular propuesta de libertad definitiva. Vale, si nos vamos al momento de formular la propuesta definitiva, justo en el artículo anterior que nos dice que son 2 meses. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿3, 2 meses? Pues bien, en principio, nosotros vamos a la literalidad del articulado. Se contradice el mismo, pero bueno, nosotros tenemos que saber que este artículo se contradice el mismo, que dice 3 meses por un lado y que por otro lado dice 2 meses. Y luego nos vamos a su regulación concreta, que es lo que debemos de saber. Instrucción 3/2019. Son normas generales referentes a internos extranjeros, el cual nos dice que son 3 meses. Es decir, la antelación para formular esa propuesta de expulsión será de 3 meses.
¿Según qué? Pues según la instrucción 3/2019. En principio nos deben de nombrar esta instrucción, ¿eh? Pero bueno, tal y como está el tribunal, pues no sabemos lo que nos podemos esperar. Pero en principio deben demostrarla y nosotros debemos de estar preparados para si nos preguntan conforme al artículo 26 del reglamento o si nos preguntan conforme a esta instrucción 3/2019. También os digo una cosa, no nos vamos a obsesionar con las instrucciones, ¿eh? Las instrucciones no deben de preguntar nada. Las 4 cosas que deben de preguntar las vamos a ir incorporando poco a poco en el temario para que vosotros vayáis recogiendo las pinceladas de esas instrucciones. Pero en principio no deberían de preguntar nada. Pero bueno, este dato como es interesante y es importante lo dejamos reflejado. Y bueno, pues hay que comunicárselo pues, a la autoridad competente que deba de proceder a esa expulsión, que en este caso es a su delegación de gobierno. Luego nos iríamos al artículo 27, sustitución de penas impuestas a extranjeros por expulsión. Pues bien, aquí debemos de comunicarlo al Ministerio Fiscal, pero bueno, también otra pequeña matización en este sentido que nos da la instrucción 3/2019 y es que siempre que haya una expulsión de un extranjero se comunica a la Fiscalía, siempre se comunica al Ministerio Fiscal. Y bueno, y lo que dice que en todo caso, que sean extranjeros con condenas inferiores a 6 años, pues esa regulación o esa redacción del articulado ya tiene poco sentido, ya que el actual Código Penal no diferencia entre extranjeros con más o menor pena, o extranjeros legales o ilegales. Simplemente pues que debemos de saber esta redacción realizada por el artículo 27 y memorizarla, aunque nosotros sepamos que cualquier medida de sustitución de una expulsión a un extranjero, pues habrá que notificárselo al Ministerio Fiscal. Vamos a continuar con el análisis del articulado. Ahora en principio tenemos aquí en la presentación el artículo 29 y el 30. Previamente vosotros ahí en el temario tenéis el artículo 28, en el cual vamos a analizarlo. Que bueno, una vez recibida la orden de libertad definitiva condicional, pues se va a cumplimentar de la misma forma que lo establecido en el artículo 22.3 del reglamento penitenciario y comprobado por la oficina de régimen que el penado no está sujeto a otras responsabilidades, pues se procederá conforme al artículo 22.4. Es decir, es un poco establecer la regulación que hemos visto anteriormente para gestionar las salidas. Sí me paro ahora en 2 artículos bastante esenciales o importantes del reglamento, que es el artículo 29 y 30. Parecen cortillos y parecen que no tienen importancia, pero son 2 artículos bastante importantes que han preguntado sobre ellos en el examen tipo test en numerosas ocasiones. Tenemos en cuanto a la retención, el artículo 29, ¿cuándo vamos a poder retener a un interno el cual se haya procedido o tenga la libertad para un día determinado? Pues nos vamos al artículo 29.1, nos vamos directamente al articulado y nos dice que los directores retendrán a los penados que habiendo extinguido una condena tengan alguna otra pendiente de cumplimiento, informando a aquellos de la causa de retención. Es decir, debemos de informar al propio interno. Voy directamente con la lectura, el análisis y pasamos luego esquematización en la pantalla. Punto 2, 29.2. Cuando la retención lo sea por tener pendiente otra causa en que se haya decretado prisión provisional, el director lo comunicará a la autoridad judicial competente y al centro directivo para el traslado que en su caso proceda. Es decir, si tiene que salir en libertad por una determinada causa que ha terminado su condena, pero tiene otra en preventiva, pues al tribunal sentenciador habrá que comunicarle por la causa penado, informándolo que se queda retenido, o al juez en el caso de que sea preventivo. Es decir, hay que informar a la autoridad judicial que sea competente, tribunal sentenciador o bien al juez en el caso de preventivos. Vemos también el artículo 30 y pasamos a la pantalla. El 30 es relativo a certificados y ayudas de excarcelación, pues 30.1, que en el momento de excarcelación detenidos, presos o penados, aquí metemos ya a todos, se expide y se entregará de oficio, eso es importante que lo tengamos claro, es de oficio, se entrega al librado de oficio certificación acreditativa del tiempo que estuvo privado de libertad o de la situación de libertad condicional en su caso, así como si lo solicita el interno debe proseguir su tratamiento médico, informe sobre su situación sanitaria y propuesta terapéutica. En dicho informe médico no constará referencia alguna que indique que ha sido expedido en un centro penitenciario.
Si el interno, 30.2, si el interno carece de medios económicos, pues la administración penitenciaria le va a facilitar los medios necesarios para llegar a su lugar de residencia, subiendo sus primeros gastos. Y bueno, y aquí en el temario pues tenéis la orden interior 3688/2007, en el cual se aprueban las bases reguladoras de concesión de ayudas asistenciales a internos en prisión. Pues es importante que echéis un vistazo, una lectura de esta orden y que por lo tanto nos suene un poco para que la tengamos medio claro. Ahora si nos vamos a la pantalla, vemos un poco lo que acabamos de mencionar en cuanto a la retención, que es el director. Se otorga esa retención, se realiza sobre penados que tengan pendientes cumplimiento de otra pena y que se va a informar al interno. Otra causa que decrete la prisión provisional, pues en ese caso se informa al director, que se comunica a la autoridad judicial y al centro directivo. En cuanto a los certificados, mucho cuidado, se entregan de oficio, certificación acreditativa del tiempo privado de libertad. Y a solicitud del interno, que es las dos opciones que tenemos que diferenciar, los dos certificados que tenemos que diferenciar, si el interno lo solicita, se le va a entregar un informe sobre su situación sanitaria y la propuesta terapéutica, obviamente. Cambiamos de tercio totalmente. Estábamos viendo artículos del reglamento penitenciario y vamos a cambiar de tercio de forma absoluta. Vamos a pasar a ver el procedimiento de expulsión de extranjeros. En cuanto al procedimiento de expulsión de extranjeros, que es el epígrafe número 2 de este tema, tenemos una normativa aplicable muy amplia. Es decir, tenemos artículos del reglamento que podríamos aplicar, tenemos artículos del Código Penal, tenemos articulado la Ley Orgánica 4/2000, artículos del Real Decreto 2393/2004, del Real Decreto 557/2011, del Real Decreto 162/2014, es decir, hay numerosa normativa referente a los procedimientos de expulsión de extranjeros. En principio, lo primero que vamos a ver es la expulsión judicial. Esta es la primera forma de proceder a la expulsión de un extranjero. La expulsión judicial queda regulada en el artículo 89 del Código Penal y nos vamos a ir primero al articulado, un poco al análisis del articulado. El 89.1 nos dice que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero, paramos aquí, da igual que sea legal o ilegal, es ciudadano extranjero, serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Paramos y analizamos. Es decir, primera regla general, pena de prisión más de un año, regla general, expulsión. Se acabó. Una pena privativa de libertad más de un año, se expulsa. ¿Qué ocurre? Pues que hay excepciones. Hay excepciones en las cuales el juez puede acordar el cumplimiento de la pena en una prisión. En ese caso, nos vamos al articulado, no podrá ser superior a los 2/3 de su extensión. Y la sustitución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español. Y en todo caso, es decir, siempre se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquel acceda al tercer grado le sea concedido la libertad condicional. En definitiva, según el 89.1, una pena de prisión de más de un año se le expulsa, de forma excepcional va a cumplir en España una parte en la cual no podrá ser superior a los 2/3 de su extensión. Es decir, si tenemos una pena de 18 años, pues excepcionalmente puede cumplir 12 meses como máximo. Y se le expulsa con el resto de la condena. Es decir, una vez que llega a los 12 meses, pues los otros 6 meses se le sustituye por su expulsión del territorio nacional. O bien cuando acceda a tercer grado o le sea concedida la libertad condicional. El punto 2 nos establece la variación o el límite temporal de más de 5 años, es decir, tenemos una pena privativa de libertad, pero en este caso de más de 5 años, o varias penas que excedan de su duración, eso es importante, si hay varias penas, pues en esos casos el tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena. Aquí ya no cumple, es decir, si tenemos una prisión de más de 5 años, ya la regla general de cumplimiento ya no se da. En este caso se le va a sustituir. En este caso va a cumplir todo o parte de la pena en España
y se le va a sustituir la ejecución del resto de la pena por la expulsión del territorio cuando el penado cumpla la parte de la pena que hubiera determinado el juez, o bien acceda al tercer grado o se conceda la libertad condicional. Todo esto lo va a resolver el juez en la propia sentencia, siempre que ello resulte posible, tal como nos dice el 89.3. Si nos vamos a la presentación, vamos aquí a diferenciar los requisitos para proceder a la expulsión judicial y vamos a diferenciar 3 cajones. Aquí solamente tenemos 2, prisión más de 1 año, prisión más de 5 años. Pero vale, ¿y qué ocurre si tenemos una pena privativa de libertad de, vamos a ponerlo aquí, de 10 meses? ¿Aquí qué? ¿Qué hacemos aquí? Voy a dar 10 segundos para que penséis. 10, 9, 5, 3, 2, 1, 0. Supongo que todos ya habréis sacado la deducción de qué ocurre si es una pena inferior a 1 año. En estos casos, ¿qué va a ocurrir? Se ejecuta la pena. Pena de prisión inferior a 1 año, se ejecuta la pena, o bien se produce la suspensión de la pena, aplicando el artículo 80 del Código Penal. Tendríamos 2 opciones, por lo tanto, bien cumplimiento de la pena, ejecución de la pena, o bien suspensión de la pena, y aplicaríamos el 80 del Código Penal. Estamos hablando de una pena privativa inferior al año, por eso hemos puesto el ejemplo de 10 meses. Pues bien, los requisitos, en el caso de que sea una pena superior a 1 año, los requisitos tienen que ser que seas extranjero, que tengamos una pena de prisión de más de 1 año, y si es una pena de prisión de más de 1 año, en regla general se sustituye por la expulsión. En regla general se sustituye, lo voy a poner por aquí. Regla general, expulsión. Y excepcionalmente puede cumplir una parte de la pena, que no podrá ser superior a los 2/3, y también se le va a expulsar cuando acceda al tercer grado o a la libertad condicional. Es decir, si son penas de prisión superior a 1 año, si bien se le va a expulsar cuando cumpla la parte de la pena que le ha dicho el juez, o bien cuando acceda al tercer grado, o bien cuando acceda a la libertad condicional. Si entendemos este cajón de prisión de más de 1 año, entendemos perfectamente el de prisión de más de 5 años, que es lo mismo, Es decir, si tenemos más de 5 años, pues en este caso sabemos que la regla general que hemos dicho aquí al principio no se va a cumplir, sino que todo o parte de la condena la va a cumplir en España. ¿Qué va a ocurrir? Pues cuando haya terminado de cumplir esa parte que el juez le dijo que tenía que cumplir, se le va a expulsar. Cuando acceda a la libertad condicional, pues se le va a expulsar. Y cuando acceda al tercer grado, se le va a expulsar. Exactamente igual que las penas de prisión de más de 1 año. A continuación seguimos con la presentación y tenemos que hacer una matización en cuanto a los ciudadanos de la Unión Europea. Es la primera vez que se establece una regulación específica de ciudadanos de la Unión Europea para proceder a su expulsión del territorio nacional. En estos casos, solo se puede producir la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea cuando supongan una amenaza grave, tanto para el orden público como para la seguridad pública. Lo tenemos en el apartado 4. Pero es más, si este ciudadano de la Unión Europea ha estado residiendo en España los 10 años anteriores, la expulsión procederá cuando, además de ser una amenaza grave, hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física, libertad, indemnidad sexual, castigados con pena máxima de prisión de más de 5 años, y se aprecie un riesgo grave de que puede cometer delitos de la misma naturaleza. Es decir, que se tienen que dar esta circunstancia, la A o la B. ¿Cuál es la B? Pues que hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de una organización criminal. Es decir, ciudadano de la Unión Europea solo puede ser expulsado cuando sea una amenaza grave para el orden público, seguridad pública, y si ha residido los últimos 10 años. Además, se deben de cumplir los apartados A o B del artículo 89.4. Una vez que un individuo es expulsado del territorio nacional, nos vamos al siguiente apartado, no puede regresar a España en un periodo de 5 a 10 años desde su expulsión.
muy importante este apartado, que lo he mencionado aquí debajo. Si es sorprendido en la frontera cuando... Esto lo voy a recalcar mejor. Si es sorprendido en la frontera cuando es expulsado, si es sorprendido en la frontera cuando fue expulsado, pues directamente se le expulsa, ¿eh? No hace falta de nuevo abrir otro nuevo expediente, sino que se le expulsa directamente en la frontera, si se descubre que previamente ya fue expulsado. Si regresara a España, ¿qué ocurre si regresara a España un ciudadano extranjero que ha sido expulsado? Lo tenemos en este apartado. Si regresa a España, cumple las penas, salvo excepcionalmente o salvo que excepcionalmente el juez diga lo contrario, porque no considere que no tiene sentido ya el cumplimiento de la pena. Otros apartados importantes que tenemos de destacar en este artículo 89. ¿Cuándo no se aplica el 89? Cuando sean delitos cometidos por extranjeros del 177 bis, que es trata de seres humanos, artículo 312, que es tráfico ilegal de mano de obra, 313, que son delitos para favorecer la emigración, simulando los contratos de trabajo, y 318 bis, cuando se trate de tráfico ilegal de personas. En estos casos nunca se va a sustituir la pena por la expulsión. Y también un apartado importante, que lo tenemos aquí, que es el 89.8 del Código Penal, que el juez pueda acordar el ingreso en un CIE. Esto es importante que lo tengamos claro, porque en aquellas situaciones en las cuales el juez, para asegurar la expulsión del interno, puede determinar que en este caso el condenado quede ingresado en un centro de internamiento de extranjeros, CIE, con el objetivo de proceder posteriormente a su expulsión y asegurar esta expulsión. También es importante que nos quede claro que se puede sustituir una medida de seguridad por su expulsión a extranjeros. Lo tenemos en el artículo 108 del Código Penal. Y en estos casos, si el sujeto fuera extranjero, no residente legalmente de España, ya sabemos que actualmente da igual, es decir, tenemos que saber si es extranjero nada más, da igual que esté legal o ilegal en España. El juez puede acordar, previa audiencia del interno, podrá acordar la expulsión del territorio nacional. ¿Salvo cuando? Pues salvo cuando el juez o tribunal, de forma excepcional y siempre motivada, considere que el penado debe de cumplir en un centro penitenciario. Si se produce la sustitución de la medida de seguridad por la expulsión del país, en estos casos no podrá regresar en un plazo de 10 años. Cuidado y diferenciar estos dos plazos, lo voy a marcar con diferente color, ¿eh? Tenemos 10 años por un lado y tenemos por otro lado, aquí lo tenemos, por otro lado de 5 a 10. Cuidado con los plazos de expulsión en los cuales no pueden regresar a España, que son diferentes, ¿eh? Esto nos tiene que quedar bastante claro. Vamos a desarrollar ahora a continuación otra de las formas de proceder a la expulsión de una persona extranjera del país. Esta forma de proceder a la expulsión es a través de la expulsión administrativa. Acabamos de ver la expulsión judicial y esta sería otra modalidad que denominamos expulsión administrativa. El artículo 89, la expulsión judicial se produce por un juez y aquí en la expulsión administrativa la expulsión se produce por una autoridad gubernativa. Artículos a destacar de esta expulsión administrativa. Premisas que tenemos que dar previas. El artículo 57. Aquí, ¿qué es lo que estamos sustituyendo? Porque realmente lo que estamos sustituyendo es una medida administrativa impuesta por la expulsión del país. Pues sustituimos la multa por su expulsión. Es decir, le hemos impuesto una multa a una persona extranjera y en este caso esta multa se la vamos a sustituir por la expulsión del país. Multa y expulsión son incompatibles. Otra de las premisas que debemos de destacar. Es incompatible la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 en cuanto al procedimiento de expulsión de extranjeros con el artículo 89 del Código Penal. Se tiene que dar o una regulación u otra, es decir, una expulsión administrativa o una expulsión judicial, pero ambas no. Causas que pueden dar lugar a la expulsión: por realizar conductas muy graves, realizar conductas graves, que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por una pena privativa de libertad dolosa superior al año,
Pero también se establecen excepciones, que son las establecidas en el artículo 57.5 de esta propia Ley Orgánica 4/2000, y los delitos que hemos comentado también con la expulsión judicial. Aquí son similares, los delitos de 312, 313 y 318, que en estos casos la expulsión se va a proceder o se realizará cuando termine el cumplimiento de la condena. Estas excepciones también se producen en la siguiente modalidad que vamos a ver, que es expulsión administrativa con autorización judicial. También existe esta excepción de poder expulsar a la persona extranjera por la comisión de estos delitos. Efectos de la expulsión. Los efectos de la expulsión los tenemos en el artículo 58. Tenemos aquí reseñado. ¿Cuáles son los efectos? Pues se va a archivar cualquier tipo de procedimiento de permanecer en España, con lo cual no puede quedarse en España. Y sobre todo el efecto principal es la prohibición de entrada en el territorio español, que no puede exceder de 5 años y que excepcionalmente podrá llegar hasta 10 cuando se trate de un peligro para el orden público, seguridad pública, seguridad nacional y salud pública. Cuidado con la salud pública porque ahora está bastante de moda. Pues bien, en estos casos también se puede prohibir la entrada en el territorio español por alguna de estas causas. De nuevo recuerdo los plazos temporales, lo voy a marcar en verde. Recordar 5 y 10 años para saber diferenciarlos. Y bueno, por último también tenemos que reseñar en esta presentación, sin que sea del todo esencial, pero bueno, sí recordar que están exentos de responsabilidad administrativa y por lo tanto no los vamos a expulsar a aquellas personas que sean víctimas de trata de seres humanos o a aquellas personas que colaboren para detener a individuos que cometan delitos con redes organizadas. Siempre que cuando haya una colaboración, pues no se va a proceder a la petición de responsabilidad administrativa a estas personas que ayudan para la detención de miembros de redes organizadas o crimen organizado. La tercera modalidad de expulsión que podríamos citar es la expulsión administrativa con autorización judicial. ¿En qué caso vamos a aplicar esta expulsión administrativa? Bueno, estaríamos hablando del artículo 57, lo voy a poner por aquí, 57. Sí, 57.7 de la propia ley orgánica que tenemos aquí, de la ley orgánica 4/2000. Estamos hablando de este artículo 57.7, la expulsión administrativa con autorización judicial. ¿Cuándo vamos a aplicar este caso concreto? Pues cuando se trata de un extranjero que haya sido procesado o imputado por un delito en el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a 6 años o una pena de diferente naturaleza. En estos casos de que se haya abierto un expediente administrativo y una vez abierto ese expediente administrativo se averigüe que está procesado o imputado por otro delito con una pena inferior a 6 años, pues se pide autorización al juez para poder expulsar a esta persona o a este extranjero. Es decir, se pide previa autorización judicial para proceder a su expulsión administrativa, precisamente por estar procesado o imputado por un procedimiento judicial. Este plazo lo tenemos establecido en el artículo 57.7 apartado A. En el plazo más breve posible y en todo caso no superior a 3 días, el juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorizará la expulsión. Es decir, el plazo establecido de 3 días es para autorizar esa expulsión. Debe, por lo tanto, pronunciarse en este plazo. También establece excepciones que son por los delitos cometidos que hemos visto aquí anteriormente, los delitos del artículo 312, 313, 318. Y por supuesto, pues es importante también destacar que no se podrá aplicar el 57.7 si estamos aplicando el artículo 89 del Código Penal. Vamos a realizar en esta presentación una pequeña referencia a los dos procedimientos de expulsión administrativa que se encuentran regulados en el artículo 63 y 64 de la Ley Orgánica 4/2000. Tenemos dos procedimientos, un procedimiento que es preferente y un procedimiento que es ordinario. La regulación del procedimiento preferente, estaríamos hablando de los supuestos de los artículos 53, 54 y 57.2, en el cual se establece un procedimiento muy rápido para expulsar a un extranjero. Es decir, se establece un plazo de alegaciones de 48 horas. En esas 48 horas
Si ese extranjero comete alguno de los supuestos indicados en los artículos 53.1, 53.1f, 54.1a y 57.2, si comete uno de estos supuestos de hecho, se le podrá expulsar de forma preferente a través de un procedimiento preferente. El extranjero tendrá un plazo de 48 horas para alegar lo que considere oportuno, y en el momento que se resuelva se ejecuta la orden de expulsión de forma inmediata, una vez resuelta. Otra es el procedimiento ordinario, que es el resto de supuestos. En el resto de supuestos se abre un procedimiento ordinario en el cual se le da al extranjero un plazo voluntario para abandonar el territorio. Pero aquí cuidado porque no lo he marcado, pero tendríamos que marcarlo. Acordaros de este plazo. 60 días. Importante. Acordaros de este plazo. ¿Por qué? Porque en aquellos supuestos en los cuales el juez considere que corre peligro la expulsión gubernativa, puede declarar el ingreso en un CIE. Si se ingresa en un CIE, el plazo máximo que puede permanecer en el CIE para su expulsión es de 60 días. Es decir, en este plazo es el tiempo imprescindible para terminar el expediente, y siendo la duración máxima de estancia de 60 días. El plazo voluntario que se da de 7 a 30 días es desde la notificación. Tenemos dos plazos. Un plazo voluntario para abandonar el territorio, que son entre 7 y 30 días desde que se nos notifica. Te lo notificamos hoy, pues ya sabes que tienes entre 7 y 30 días para abandonar el país. En el caso de que el juez no se fíe, pues entonces lo mete en un CIE y tiene un plazo de 60 días para ejecutar esa orden de expulsión. Vamos a desarrollar ahora otro epígrafe nuevo, que es la suspensión de la ejecución del resto de la pena. Así como suena, suspensión de la ejecución del resto de la condena o de la pena. Es la famosa libertad condicional. Aquí tengo que mencionar o destacar varias cuestiones. La regulación esencial la tenemos en el artículo 90 del Código Penal. Bueno, veremos 90, 91 y 92 de forma concreta. Pero sí quiero que prestéis especial énfasis en el Código Penal, que es la regulación actual. El reglamento tiene una clara falta de sintonía con la actual regulación, es decir, ha quedado prácticamente obsoleto la regulación del reglamento penitenciario y no se puede adaptar al Código Penal, es decir, hace falta una modificación clara ya del reglamento, pero como no la tenemos, pues nos quedaremos con las 4 cosillas esenciales del reglamento, pero donde debemos de prestar especial atención es en el Código Penal. Dicho esto, vamos a ir analizando el artículo 90 del Código Penal. Y bueno, nos vamos a ir directamente a las presentaciones, que lo tenemos de forma esquematizada. Requisitos generales para acceder a la libertad condicional. Artículo 90.1 del Código Penal. Bueno, previamente indicaros que nos vamos a encontrar diferentes modalidades de libertad condicional. Yo podría decir que hay 7, o incluso podríamos decir que podemos tener hasta 8 modalidades diferentes de libertad condicional. Comencemos con la primera modalidad, libertad condicional ordinaria. Requisitos necesarios: tercer grado, 3/4 partes de la condena extinguida, buena conducta, pronóstico favorable de reinserción social, haber satisfecho la responsabilidad civil. Y aquí voy a dejar un apartado de terroristas y organización criminal, es decir, en el caso de que solicite la libertad condicional un terrorista o alguien vinculado a una organización criminal, nos tendríamos que ir al artículo 90.8 del Código Penal. Estamos hablando de una libertad condicional ordinaria, que la solicite alguien vinculado a una organización criminal o terrorismo. En estos casos, además de los indicados, de los requisitos indicados, que son tercer grado, 3/4 partes, buena conducta, pronóstico favorable, satisfacción de responsabilidad civil, además, estos internos deben de abandonar la actividad terrorista y colaborar con las autoridades. ¿Cómo se acredita que se ha abandonado la actividad terrorista? ¿Cómo se acredita que colaboran con las autoridades? Pues puede acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de actividades, abandono de la violencia y petición expresa de perdón a las víctimas. Se tienen que elaborar, obviamente, informes técnicos que acrediten esta desvinculación. Dicho estas premisas principales,
sí vamos a ir a analizar algunas cuestiones concretas, sobre todo donde nos indica el informe de pronóstico favorable de reinserción social. Bueno, aquí todos estaréis preguntando, pero vale, si no sale ni en el apartado A, ni en el apartado B, ni en el apartado C, ¿por qué este hombre me está poniendo aquí el informe favorable o pronóstico favorable de reinserción social? Pues bien, este informe favorable de reinserción social, que antes era obligado, antes era obligado, que es el famoso, lo voy a marcar aquí, es el famoso artículo 67 de la Ley Orgánica, la LOG, la Ley Orgánica General Penitenciaria, el artículo 67, este sería este informe. Antes era de forma obligada. ¿Qué es lo que nos dice actualmente el Código Penal? Si nos vamos al segundo párrafo o al primer párrafo que hay después del apartado 90.1 A, B y C, debajo del apartado C hay un párrafo. Todo ese párrafo, para resolver sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena, concesión de la libertad condicional, el juez de vigilancia valorará la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración del delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueron impuestas. Este es el informe de pronóstico final. No se pide de forma explícita como en las anteriores regulaciones, pero sí de forma tácita. Con lo cual es una herramienta que debemos de entregar al juez de vigilancia para que pueda resolver de una forma más eficiente, con lo cual lo ponemos como requisito general. También cuidado con la responsabilidad civil, que es un apartado muy importante en el cual si no se abona esa responsabilidad civil no podrá acceder a la libertad condicional en cualquiera de sus modalidades excepto una que veremos más adelante. También he dejado una pincelada aquí, lo tenemos al juez de vigilancia, que podrá imponer una o varias reglas de conducta. Y estos artículos 83, 86 y 87 del Código Penal los tenéis que saber sí o sí. Lo vais a ver o lo estaréis viendo en la parte de penal que estarán desarrollando Susana de forma genial porque lo hace de forma espléndida. Pero es que los tenéis que saber, tanto en la parte de penal como en la parte de penitenciario. ¿Por qué son importantes estos artículos? Porque se pueden establecer reglas de conducta y si el juez de vigilancia establece reglas de conducta, una de ellas, ¿cuál puede ser? Pues el abono de la responsabilidad civil. Y por lo tanto, si yo una vez que tengo la libertad condicional, obtengo la libertad condicional y no pago la responsabilidad civil, no es que no pague la responsabilidad civil, es que lo que no estoy haciendo es cumpliendo con las reglas de conducta impuestas. Porque una de las reglas de conducta es el abono de la responsabilidad civil. Y por lo tanto, si incumplo esas reglas de conducta, podrá dar lugar a una posible revocación de la libertad condicional, que lo veremos también un poquito más adelante. Otras premisas generales que he marcado también en esta presentación son los plazos de suspensión. Lo tenemos aquí. Plazos de suspensión de la libertad condicional. Bueno, la naturaleza de la libertad condicional ha cambiado totalmente. Es decir, la naturaleza de la libertad condicional tiene una naturaleza suspensiva. Es como una suspensión de la pena. Es como si aplicáramos el artículo 80, muy similar. Lo que pasa o lo que ocurre en este sentido es que es una suspensión de la ejecución del resto de la pena, de lo que le quede por cumplir. Bueno, premisas fundamentales. El juez de vigilancia puede revocar la libertad condicional y en este caso el penado se le va a ejecutar la parte de la pena pendiente. Es decir, el tiempo que esté en libertad condicional no le cuenta como cumplimiento. Es decir, si incumple los deberes, obligaciones y por lo tanto cambian las circunstancias que determinaron la aprobación de la libertad condicional, al penado se le revocará la libertad condicional y por lo tanto se le ejecutará la parte que estaba pendiente de cumplimiento. Plazo durante el cual va a estar suspendida la condena, pues durante un plazo de 2 a 5 años. Aquí cuidado también porque la gente se confunde bastante. El plazo de 2 a 5 años, nos vamos a ir al párrafo concreto del Código Penal que lo regula. Tenemos en el 90.5 el tercer párrafo.
el plazo de suspensión de la ejecución del resto de la pena será de 2 a 5 años. En todo caso, el plazo de suspensión de la ejecución y de la libertad condicional no podrá ser inferior a la duración de la parte de la pena pendiente de cumplimiento. Esto es importantísimo, ¿eh? Imaginaros que un individuo le queda por cumplir un año. Estaba condenado a 5 años y a los 4 años obtiene la libertad condicional. ¿Cuál será el plazo de suspensión? Pues 2 años, que será el mínimo. Es decir, el plazo de suspensión es de 2 a 5. Por lo tanto, el plazo de suspensión del resto del cumplimiento de la pena, aunque le quede un año por cumplir, será 2. Y vámonos a otra situación concreta. Un individuo al cual le quedan por cumplir 6 años. Imaginaos que ha sido condenado a 20 años y que a los 14 años obtiene la libertad condicional. Le quedarían por cumplir 6 años. ¿Cuál es el periodo de tiempo que tendría que estar en suspensión de la ejecución de la pena? Pues en este caso serían 6 años, que es la parte pendiente de cumplimiento. Nunca puede ser inferior a esa parte pendiente de cumplimiento. Y ya por último, un individuo que le quedan por cumplir 3 años, sí estaríamos en el abanico o dentro de la horquilla de 3 a 5 años en los cuales se le establecería como plazo de suspensión. Es importante que tengáis claro el plazo de suspensión, ¿eh? Otra de las premisas que hemos marcado es en cuanto a peticiones. En este caso nos iríamos al 90.7 y aquí matizaremos un poquito más adelante, pero el Código Penal establece que el juez de vigilancia penitenciaria resolverá de oficio sobre la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional a petición del penado, ¿eh? Cuidado, a petición del penado, con lo cual el penado se le otorga esa oportunidad de poder solicitar la libertad condicional. Antes era necesario la apertura previa o una vez que se cumplían los requisitos por parte de la Junta. Ahora ya no, ahora se le da esa modalidad al penado. Siempre tiene que ser a través de la apertura de expediente por parte de la Junta. Pero bueno, cuidado con la modalidad que se introduce el 90.7. Si lo solicita el penado, en el caso de que sea desestimada la petición, no fuera estimada, el juez puede fijar un plazo de 6 meses hasta que no pueda ser planteada de nuevo la pretensión. Es decir, la desestima, pues mira, hasta dentro de 6 meses no me vuelvas a plantear esta opción. Y que puede ser prorrogada incluso a un año, si lo considera oportuno el juez de vigilancia. Una vez definidas los principios generales de la libertad condicional y ver una de las primeras modalidades que hemos visto, la del 90.1, que es la libertad condicional ordinaria, vamos a ver diferentes modalidades de libertad condicional. Aquí tenemos una segunda modalidad. Vamos a marcarle aquí, o vamos a ponerles aquí números numéricos para que veáis un poco las diferentes modalidades. En este caso vamos a ver la libertad condicional adelantada. Esta libertad condicional anteriormente tenía una regulación excepcional. Ya se ha roto esa excepcionalidad y se considera otra modalidad de la libertad condicional. En este caso se denomina adelantada. ¿Cuáles son los requisitos? Pues prácticamente los mismos que en la ordinaria. Es decir, haber satisfecho responsabilidad civil. Recordar que si no se satisface esta responsabilidad civil no se podrá acceder a esa libertad condicional. Estar en tercer grado, tener buena conducta, pronóstico favorable, desarrollo continuo de actividades laborales, culturales, ocupacionales. Aquí me voy a parar un momento. ¿Por qué pongo aquí principio de flexibilidad? No estamos hablando de principio de flexibilidad del artículo 100.2. Aquí lo que estamos hablando es que debe haber una flexibilidad en ese desarrollo continuo de actividades. Es decir, ¿qué significa esto? Pues bien, que estoy trabajando durante un año en el taller de metálica, que me doy de baja durante 3 meses y paso ahora a desarrollar un trabajo en el office del departamento. Es decir, que no significa que sea un desarrollo continuo de la actividad, sino que puede haber parones pues, por diversas circunstancias, por bajas laborales, por falta de motivación, por falta de incentivos, es decir, etcétera, ¿eh? Pero no significa que sea un desarrollo continuo. Es importante reflejarlo, que aquí cabe esa flexibilidad en el desarrollo de actividades frente a otras modalidades en las cuales no cabe esta flexibilidad.
Otra cuestión que tenemos que destacar, que esta modalidad no se puede conceder para delitos de terrorismo o grupos criminales. Cuidado, vamos a poner aquí, cuidado que caemos bastante, Quien la concede, pues la concede el juez de vigilancia y el dato distintivo es este. Es decir, hemos visto que en la ordinaria eran 3/4, aquí son 2/3 de la condena. Es decir, es necesario que se hayan cumplido 2/3 partes de su condena para poder acceder a esta libertad condicional. Otra modalidad diferente, también le vamos a marcar aquí otro numerito para que tengamos unas pequeñas referencias. Yo le diría que es una tercera modalidad. Esto es doctrinal, las modalidades las estoy poniendo yo de carácter doctrinal, no es que están reguladas de forma específica, pero bueno, es un poco para que vayamos diferenciándolas. Esta es muy parecida a la que acabamos de ver anteriormente, libertad condicional adelantada. En este caso vamos a ver un adelantamiento cualificado o libertad condicional con adelantamiento cualificado. ¿Requisitos necesarios? Prácticamente los mismos, partimos con los mismos. Es necesario satisfacción de responsabilidad civil, tercer grado, buena conducta, pronóstico favorable de reinserción, desarrollo continuado de actividades culturales o ocupacionales. Y aquí paramos, Paramos aquí y analizamos. Si pongo aquí principio de continuidad, ¿qué significa esto? ¿Recordáis lo que teníamos en la anterior presentación? Principio de flexibilidad, pues aquí principio de continuidad. Significa que el desarrollo de esas actividades debe de ser continuo, sin ningún parón y sin ninguna baja. Es lo que nos diferencia esta modalidad de la anterior. También destacar que no se puede dar para delitos cometidos de terrorismo o grupos criminales. ¿Quién acuerda este adelantamiento cualificado? Lo acuerda la juez de vigilancia a propuesta de instituciones penitenciarias y siempre previo informe de Fiscalía y de las demás partes. Requisitos que hacen distinguir principalmente esta modalidad. La mitad de la condena. ¿Qué significa la mitad de la condena? Que para poder adelantar la libertad condicional se debe de extinguir la mitad de la condena. Si nos vamos directamente al párrafo que lo regula, el 90.2, segundo párrafo, nos indica que el juez de vigilancia podrá adelantar, una vez extinguida la mitad de la condena, es decir, que es necesario que tengamos extinguido la mitad de la condena, la concesión de la libertad condicional en relación con el plazo previsto en el apartado anterior, de los 2/3, hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido de cumplimiento efectivo de condena. Esto es muy importante, Bien, ¿qué significa todo esto? Que tenemos una fecha de repercusión penitenciaria. La fecha de repercusión penitenciaria la veremos en el tema 18, pero vamos a fechas de repercusión penitenciaria, pues son 1/4, mitad de la condena, 3/4, 2/3, es decir, fechas en las cuales tienen repercusión. Este individuo tendrá una fecha para obtener la libertad condicional adelantada de los 2/3. Vamos a imaginarnos que va a ser el día 1 de marzo del 2020. Pues bien, ¿qué nos quiere decir esta modalidad? Que si tienes cumplida la mitad de la condena, tienes cumplida ya la mitad de la condena, por cada año de cumplimiento te vamos a dar hasta un máximo de 90 días. ¿Tienen que ser 90 días? No, te puedo dar 50, te puedo dar 40, te puedo dar 30 por cada año. Pues bien, si llevas cumplidos 2 años y te digo que te voy a dar 30 por cada año, en realidad te voy a dar 60 días. Pues bien, nos vamos a la fecha del cumplimiento de los 2/3, que hemos dicho 1 de marzo, le tendríamos que quitar 2 meses, le adelantamos la fecha, con lo cual se iría pues a enero. Es decir, saldría en libertad con un adelantamiento cualificado en enero de 2020. Otra modalidad diferente de libertad condicional. Vamos a ponerla aquí, que podemos decir que es la cuarta modalidad. Y tiene un régimen excepcional, lo tenemos aquí marcado, un régimen excepcional. Es la libertad condicional de primarios. Aquí se tienen que cumplir una serie de requisitos que son también prácticamente los mismos, pero con algún detalle. También satisfacción de la responsabilidad civil. Aquí es importante que sea primera condena, que sea su primera condena, que no supere los 3 años. Eso es importante,
que se encuentren cumpliendo su primera condena y que ésta no supere los 3 años de duración, que hayan extinguido la mitad de la condena, desarrollo de actividades laborales, culturales, ocupacionales. También aquí incluimos ese principio que sea flexible, pueden parar, es decir, no significa que sea una continuidad, un principio de continuidad en todas sus actividades. Obviamente el tercer grado, buena conducta, y no se aplica para delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En el caso de que haya sido condenado por una serie de estos delitos, no podremos aplicarle esta modalidad. Bueno, vamos a seguir con las diferentes modalidades. Sí, antes se me ha olvidado comentar en la primera, el apartado 90.1, libertad condicional ordinaria, en la presentación, ahí tenéis otra modalidad que podríamos decir que es la quinta, que la hemos descrito en esa presentación, que es para terrorismo, delitos de terrorismo. Lo vamos a poner aquí, delito de terrorismo y organización criminal. Esta podríamos decir que es otra modalidad dentro de la parte doctrinal, como os estoy diciendo, y que en este caso correspondería con el artículo 90.8, sería el artículo 90.8 del Código Penal. Lo digo un poco para aquellos que les guste un poco esquematizar y ver las diferentes modalidades. Esta sería otra de ellas, que sería para casos de conceder la libertad condicional a internos vinculados a organizaciones criminales o terrorismo. Bien, dicho esto, pues nos iríamos al artículo 91, que regula la libertad condicional anticipada por motivos humanitarios. Aquí debemos de prestar especial atención. Tendríamos por un lado una modalidad, que sería la sexta, por decirlo de alguna manera, para mayores de 70 años o bien enfermos muy graves con padecimientos incurables, en los cuales se les piden una serie de requisitos, que son tercer grado, buena conducta, pronóstico favorable de reinserción, y aquí cuidado que es muy importante este apartado, lo que no se le exige es haber extinguido una determinada parte de la condena como en las otras modalidades anteriores. Es decir, aquí le vamos a conceder la libertad condicional por motivos humanitarios, pues bueno, debido a la poca creencia de que se puedan cometer delitos una vez procedido, o la falta de peligrosidad que pueda tener este individuo una vez que se conceda la libertad condicional. Por lo tanto, no se le exige la extinción de una parte de la condena. Lo que sí le vamos a exigir, y esto es muy importante, que aquí todos nos confundimos, es el haber satisfecho la responsabilidad civil. 91.1 se le exige el pago de la responsabilidad civil. Cuidado, mucho cuidado. Bien, seguimos con el desarrollo. Y aquí paramos en el 91.3. Peligro patente para la vida del interno. Esta podríamos decir que es otra modalidad, que es la 7, muy similar a la 6, son muy similares, pero una cuestión que la diferencia principalmente, y es que no se exige ningún requisito. Aquí estamos hablando de que hay un peligro patente para la muerte del interno, es decir, que se va a morir en breve plazo de tiempo, y que por motivos humanitarios pues vamos a solicitar que el resto de la condena que le quede, pues que la pase el pobre hombre pues en libertad. Pues bien, no se le exige ningún requisito salvo este informe, el de pronóstico final del centro. Eso es muy importante, Aquí incluso no es ni necesario, que os he puesto aquí la bomba, no es ni necesario confeccionar el expediente del artículo 196 que veremos más adelante. Por lo tanto, ¿se le puede exigir responsabilidad civil, el haber satisfecho la responsabilidad civil en el 91.3? Pues no, tampoco. Es el único caso en el cual no se exige el pago de la responsabilidad civil. 91.3. En el caso que sea un peligro patente para la vida del interno. Sería la única modalidad. En esta presentación pues recordamos de nuevo algunas reglas generales que ya hemos visto del artículo 90, que son causas facultativas de denegación de la suspensión del resto de la condena, es decir, causas que determinan la denegación de la libertad condicional.
dar una información inexacta en cuanto a los bienes, y en delitos del título 19 de forma concreta pues sería eludir el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias. Causas de revocación, lo hemos mencionado también, causas de revocación del artículo 90 del Código Penal, el cambio de las circunstancias que determinaron la aprobación, o el auto judicial que determinó la aprobación de esa libertad condicional. Si cambian las circunstancias, pues se puede dar lugar a una revocación. En caso de revocación, ¿qué ocurre? Pues se ejecuta la parte pendiente de cumplimiento. Y muy importante que recordemos que el tiempo transcurrido en libertad condicional no se computa como tiempo cumplido. Y después, por último, por recordar el plazo de suspensión, que es de 2 a 5 años, y que recordar lo que hemos comentado en cuanto a los plazos temporales inferiores y superiores. A continuación vamos a desarrollar otra de las modalidades, podemos decirlo sí, como una diferente modalidad, pero realmente tiene una regulación propia. Aquellos que queráis seguir un orden, pues podríamos marcar como la octava modalidad, aunque tiene su propia regulación, en el artículo 92 del Código Penal, que es la suspensión de la ejecución del resto de la pena en los casos de PPR, penas de prisión permanente revisable. Bien, según el artículo 92 se deben de cumplir una serie de requisitos, como son haber cumplido 25 años sin perjuicio de lo establecido en el artículo 78 bis del Código Penal. Es decir, que en estos casos, recordar, el 78 bis es otro artículo que tenéis que saber sí o sí, tanto el 78 del Código Penal como el 78 bis del Código Penal. Es decir, recordar que para casos en los cuales sean más de 2 delitos y al menos alguno de ellos esté castigado con un determinado número de pena, pues puede llegar a cumplir, pues lo que hemos dicho, 25 o 30 o 35 años. Es decir, que 25 es el plazo temporal general, pero que si aplicamos el 78 bis podríamos llegar a 30 o 35. Otros requisitos que se encuentra clasificado en tercer grado, que exista un pronóstico favorable de reinserción social. Y en el caso de que estemos hablando de internos vinculados a organizaciones terroristas o grupos terroristas, pues será necesario los signos de haber abandonado y colaborado con la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, similar a lo que hemos visto de los requisitos anteriores de la libertad condicional ordinaria. También no lo tenemos aquí indicado, pero sí es necesario también el pago de la responsabilidad civil. Vamos a poner aquí en otro cuadro que es también requisito necesario el pago o el abono de la responsabilidad civil. Lo tenemos aquí, que pensaba que no lo había marcado yo antes, que no lo había desarrollado. El haber satisfecho la responsabilidad civil, al igual que en las otras modalidades, es totalmente necesario para poder acceder a esta suspensión de la ejecución del resto de la pena. Bien, ¿quién concede la libertad condicional? Pues la libertad condicional la concede el tribunal a través de un procedimiento contradictorio. ¿Y qué significa? ¿Qué es un procedimiento contradictorio? Pues un procedimiento contradictorio lo tenemos en el tercer párrafo del 92.1, en el cual deben de estar presentes el Ministerio Fiscal, el penado y asistido por su abogado. Nosotros cogemos un poco el sistema norteamericano, en el cual se establecen procedimientos contradictorios en los casos de cadenas perpetuas. La PPR es muy similar a la cadena perpetua. En la siguiente presentación vais a tener un ejemplo muy claro de una película, a mí la verdad es que me encanta, que es Cadena Perpetua, y tenéis una escena concreta de lo que es un procedimiento contradictorio. Yo creo que viendo esa escena os va a quedar muy claro qué es y en qué consiste un procedimiento contradictorio. Actualmente no se ha aplicado todavía. Condenados por PPR hay muy pocos internos. Cuando llegue el caso, pues se deberá aplicar un procedimiento contradictorio similar al que vais a tener a continuación. Destacar, ¿quién revoca la libertad condicional en PPR? Cuidado, juez de vigilancia. Muy importante, concede el tribunal sentenciador, aquí en este caso sería el tribunal sentenciador, y revoca juez de vigilancia. ¿Qué dura o cuánto dura el plazo de suspensión? De 5 a 10 años. Recordad que el anterior es de 2 a 5, aquí es de 5 a 10. Y aquí este dato es muy importante, que nos da el artículo 92.4, que extinguirá la parte de la condena que se refiere a la letra A, es decir, una vez que el penado haya extinguido 25 años de condena, o 30 o 35, depende de si estamos aplicando el 78 bis, el tribunal deberá verificar
deberá verificar al menos cada 2 años si se cumple el resto de requisitos para conceder la libertad condicional. Es decir, si está en tercer grado, si hay un pronóstico favorable, cada 2 años de oficio debe de verificarlo, debe de comprobarlo, ¿eh? Y el tribunal resolverá también las peticiones de concesión de libertad condicional del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido rechazada una petición, no se dará curso a nuevas solicitudes. Cuidado porque esto tampoco lo tenemos aquí reflejado, pero puede resolver cualquier petición de oficio y le puede decir al penado que hasta dentro de un año no le vuelva a enviar de nuevo la solicitud. Muy importante también, son aplicables las normas del párrafo segundo del artículo 80.1, 83, 86, 87 y 91 del Código Penal. También se aplica a las PPRs. Cuidado que el 91 es libertad condicional por motivos humanitarios y sexagenarios o peligro patente para la vida del interno, ¿eh? Tener ahí especial cuidado. Por favor, siéntese. Ellis Boyd Reading. Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata. ¿Qué quiere saber en realidad? Si lamento lo que hice. ¿Es así? No hay día que pase sin que me arrepienta. No porque esté preso ni porque usted crea que tendría que hacerlo. Pienso en cómo era yo entonces. Un chico joven y estúpido que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda. He de vivir con eso. Rehabilitado es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo, y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me trae sin cuidado. Vamos a pasar a continuación a la regulación de la libertad condicional con la normativa del reglamento penitenciario. Hemos visto ya la regulación concreta y específica y que realmente es la que está en vigor conforme al Código Penal, y ahora actualmente vamos a ver su desarrollo en el reglamento. Bien, aquí esto es bastante complicado, porque la regulación que establece el reglamento penitenciario está desfasada, está muy desfasada, hay una clara falta de sintonía entre una normativa y otra, con lo cual voy a ir destacando aquellas cuestiones principales o esenciales del reglamento que deberíamos de prestar especial atención,
y que se nos quede un poquito claro, ¿eh? Pero siempre teniendo en cuenta y destacando la diferenciación entre una normativa y otra. En el hipotético caso de que entre un supuesto concreto relativo a la libertad condicional, debemos de prestar especial atención a observar qué pregunta o la referencia normativa de la pregunta. Eso es lo principal que debemos de buscar, sobre qué o cuál es la referencia normativa. ¿Están preguntando conforme al reglamento? ¿Están preguntando conforme al Código Penal? Eso es lo primero que debemos de observar, ¿eh? Bien, dicho esto, vamos de nuevo a la regulación de la libertad condicional conforme al reglamento y quiero diferenciar las 4 fases que establece el reglamento. Una primera fase que es la iniciación, que sería el artículo 194 del reglamento. ¿Por qué digo 194 y me paso directamente el 192, 193? Pues bien, estos dos primeros apartados, 192 y 193 del reglamento, nos establece el 192 la definición principal de libertad condicional, que es conforme a lo dispuesto en el Código Penal. El 193 nos establece el cómputo del tiempo cumplido, en el cual el indulto se debe rebajar de la pena y que debe de haber una refundición de condenas. Esto sí tendríamos que destacarlo, pero como lo vamos a ver de forma mucho más detallada en el tema 18, tampoco quiero pararme de forma esencial en este apartado. Sí que tengáis claro, en el 193 se debe de hacer una refundición de condenas. Esa refundición de condenas, recordar que la realiza el juez de vigilancia, el juez de vigilancia que ejerza la jurisdicción sobre el centro penitenciario. Y esa refundición de condenas es la que nos debe de determinar las fechas de repercusión penitenciaria. Por lo tanto, nos debe de dar las fechas de los 2/3, la mitad de la condena, 3/4, etc. 194 es la iniciación del expediente. Para iniciar el expediente, este expediente se debe iniciar con la correspondiente antelación para que no sufra retraso la concesión de este beneficio. Eso según el 194 del reglamento. Lo tenemos que aprender tal cual. La segunda fase, que sería la formación del expediente. En esta segunda fase, que está regulada en el artículo 195 del reglamento, pues debemos de aprendernos de forma memorística todos los apartados que dan lugar a la formación del expediente: testimonio de sentencia, certificación acreditativa, el informe de pronóstico de integración social, el famoso artículo 67, que el Código Penal lo dice de forma tácita, no lo dice de forma expresa, y que sin embargo el reglamento sí lo refleja de forma expresa. Resumen de su situación penal, penitenciaria, programa individual de libertad condicional y plan de seguimiento, es lo que se denomina como PIS, lo veremos también más adelante en el tema 14, el acta de compromiso de acogida, la manifestación del interesado. Y yo quiero destacar aquí la letra H, lo voy a poner incluso aquí en la presentación, la letra H, porque en el caso de que se conceda la libertad condicional conforme al artículo 91 del Código Penal, pues este apartado, este documento no es necesario aportarlo al expediente. Si le estamos concediendo la libertad condicional a una persona sextuagenaria, es decir, con más de 70 años, pues no le vamos a pedir encima todo de en qué va a trabajar. Si le vamos a conceder la libertad condicional a una persona a la cual está en peligro patente para la vida o peligro patente de vida o de muerte, es decir, que va a morir, no le vamos a pedir también de qué va a vivir, en qué va a trabajar. Es decir, este documento se obvia, se elimina en estos casos. Luego tendríamos certificación literal del acta, etc. El artículo 196 no lo tenéis ahí reflejado, pero el 196 sí quisiera destacarlo, porque en el caso de que estemos hablando de libertad condicional de sextuagenario o enfermos terminales, sí se tendría que realizar expediente, pero en el caso de, como hemos dicho anteriormente, peligro patente para la vida del interno, en esos casos no es necesario la realización del expediente. El artículo 197, libertad condicional para extranjeros, pues bien, también queda bastante obsoleto, pero un poco que tengamos esa referencia normativa. Si nos preguntan conforme al 197, que sería extraño que nos preguntaran, pero siempre tener esa referencia normativa y que la tengamos clara. Una tercera fase, que sería la fase de conclusión y elevación del expediente, el artículo 198, una vez ya elaborado todo el expediente, incorporado todos los documentos al expediente, pues se tiene que elevar al juez de vigilancia para que responda en cuanto a la concesión o denegación de la libertad condicional.
Y la última fase, que sería la fase de libertad condicional o fase de resolución, artículo 199, que es una vez recibida la resolución judicial de poner en libertad condicional a un penado, pues el director la cumplimentará seguidamente remitiendo copia al centro directivo y dando cuenta a la Junta de Tratamiento en la primera sesión que se celebre. Aquí es donde aplicaremos también, pues de nuevo, lo que hemos visto al principio del tema, el artículo 24. Aquí lo tenemos que poner aquí. Si queréis lo vamos a poner, el artículo 24 del reglamento, que es la aprobación de la libertad condicional por el juez de vigilancia, una de las modalidades junto con la libertad definitiva de proceder a la libertad de un penado. Bien, una vez desarrollada la libertad condicional a través del reglamento penitenciario, el artículo 200 nos establece qué mecanismos de control tenemos para comprobar que una persona en libertad condicional está cumpliendo con sus objetivos. Es decir, ¿hay algún mecanismo para controlar a un liberado condicional? Pues bien, pues sí los hay. Posteriormente al 200 está el 201, que son las causas de revocación. Es decir, si a través de estos mecanismos de control de la situación de un liberado condicional se comprueba que hay causas de revocación, pues se va a revocar la libertad condicional. Pero repito lo mismo, aunque sea muy pesado, es que el 201 está un poco desfasado, entonces tendríamos que irnos realmente al Código Penal. En este caso tendríamos que irnos al 86, que nos establece causas de revocación. Pero bueno, como siempre os digo, tened en cuenta si nos está preguntando conforme al 201 del reglamento, nos está preguntando conforme al 86 del Código Penal. Pero bien, vámonos a la presentación. Mecanismos de control, artículo 200. Bien, lo primero, en cuanto una persona obtiene la libertad condicional, debe de adscribirse al CIS o al centro penitenciario. En el caso de que no haya un CIS, pues será un centro penitenciario. Si hay un CIS, se debe de adscribir a ese CIS. Siempre el centro de inserción social más próximo al domicilio en el cual se vaya a residir. ¿Y quién va a controlar a este liberado condicional? Pues se va a realizar por los servicios sociales o los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, que son los que llevarán el control de este liberado condicional. Recordar que la Junta de Tratamiento debe de elaborar el denominado PIS, que es un protocolo de intervención y seguimiento, y que tiene que ser ejecutado por esos servicios sociales, tiene que ser ejecutado por los servicios de gestión de pena o los servicios sociales en el caso de que esté en un centro penitenciario. Y recordar también lo que hemos dicho de las reglas de conducta. En este PIS es donde se encuentran las reglas de conducta y por lo tanto una de las reglas de conducta es el pago de la responsabilidad civil. Si estoy en libertad condicional y dejo de pagar la responsabilidad civil, estoy incumpliendo una regla de conducta, con lo cual puede dar lugar a una revocación de la libertad condicional. En cuanto a beneficios penitenciarios, recordar que estamos hablando de beneficios penitenciarios, no de beneficios penales. Beneficios penitenciarios tenemos solo dos. Y beneficios no es lo mismo que recompensas. Recompensas lo veremos en el tema 15. Y estamos viendo ahora beneficios penitenciarios. Diferenciar beneficios de recompensas. Bien, tenemos por un lado el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto. Solo hay dos. Indulto y adelantamiento de la libertad condicional. El adelantamiento de la libertad condicional, pues es lo mismo de lo mismo, es decir, es algo obsoleto que ya hemos visto en el Código Penal, pero que bueno, que el reglamento penitenciario también nos establece una referencia en el artículo 205. Requisitos son tercer grado, 2/3 extinguidos, buena conducta, desarrollo continuo de actividades, supongo que todo esto ya os suena bastante, tanto culturales, laborales como ocupacionales. Propone la Junta y autoriza al juez de vigilancia. Es lo que hemos visto anteriormente. En cuanto al indulto, ¿qué requisitos son necesarios? Como mínimo, un periodo mínimo de 2 años de buena conducta, de una actividad laboral continua y de participación en actividades de forma positiva. Una vez que se den todos estos requisitos, el equipo técnico puede proponer a la Junta que solicite un indulto para un interno en el cumplimiento de su pena. Ese indulto puede ser hasta un máximo de 3 meses por cada año. Es decir, en esa solicitud ya se solicita qué tiempo se pide indultar. ¿Quién lo tramita? Juez de vigilancia. El proceso a través del cual se solicita este indulto particular, recordar que es a través del juez de vigilancia que lo tramita,
el cual realiza una remisión, tenemos que ponerlo así, una remisión al Ministerio de Justicia, y este lo eleva al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros puede acordar dos resoluciones, una que sea desfavorable, que no concede ningún indulto, y una que sea favorable, que concede una determinada indulto sobre una cuantía de la pena. Se remite al rey, que en este caso ya tendrá resolución definitiva, se comunica al director y posteriormente se deberá de hacer una actualización de los cálculos de la condena con el abono del indulto, es decir, habrá que hacer de nuevo una nueva refundición con el tiempo indultado. En cuanto a la redención de penas, pues bueno, recordar 4 cosillas. De aquí se supone que no deben de preguntar, o las preguntas deben de ser mínimas, pero un poco que tengamos una pequeña referencia. En cuanto a la redención de penas, pues recordar que son ordinarias y extraordinarias. En cuanto a las ordinarias, la redención de penas ordinarias significaba que por cada 2 días de trabajo te quitaban 1. Es decir, si tenías 3 años de cumplimiento, trabajabas 2 años, pues solo cumplías 2 años, 1 año te lo quitaban. En cuanto a las causas de revocación de estas redenciones, es decir, se revocaban cuando había un intento de evasión, una reiteración de mala conducta o pueden redimir otras penas. En esos casos se establecía una revocación de la redención de penas. En causa de suspensión se suspendía por 2 faltas graves o muy graves. Hasta la cancelación de las faltas se quedaba suspendida esta redención de las penas. Una vez que terminaba de cancelar, de nuevo se establecía la redención. Y se interrumpían también por cese de actividad laboral, excepto que fuese un accidente, que fuese un embarazo, fuesen días festivos, fuerza mayor o enfermedad, hasta 30 días. Esta sería la redención ordinaria. También se daban otra serie de redenciones extraordinarias. Redenciones realmente son acortaciones del cumplimiento de la pena, es decir, es acortarle el cumplimiento. Redenciones extraordinarias, que serían por realizar horas extraordinarias de trabajo o por un esfuerzo, riesgo, auxilio frente a autoridades penitenciarias, que se podían dar hasta un máximo de 75 días al año, y por rendimiento. En este caso se da hasta un máximo de un día de trabajo, que sería igual a un día de retención, y máximo 175 días al año. Es una pequeña referencia esquemática que tengáis de las redenciones y que nos suenen un poquito. Al igual que he comentado en anteriores presentaciones, pues bueno, indicaros que este tutorial, resumen o esquema, como queráis denominarlo, es una herramienta que os facilita el estudio, en el cual se establecen las bases o contenidos esenciales del tema en concreto que estemos estudiando, por lo cual aquellos asuntos o cuestiones que no hayan sido referenciados o que no hayamos visto en este esquema, es importante que si tenéis algún tipo de duda me la hagáis saber para poder responderos. Y recordad la premisa que mantenemos desde siempre, y es que es más importante no fallar lo que todo el mundo sabe que acertar lo que nadie sabe. Hasta la siguiente.